No sé cuánto tiempo ha pasado desde que me arrastraron a este cobertizo helado, pero el frío se ha vuelto parte de mi piel, como si intentara conservar lo que queda de mí. Escribo estas líneas en un trozo de lona rasgada, sin saber si alguien las leerá. Tal vez estas palabras sean lo único que sobreviva de mí. Mis manos tiemblan, no solo por el invierno que cala los huesos, sino por el miedo que intento esconder incluso de mí misma. Nunca imaginé que morir tan lejos de casa podría sentirse tan silencioso. Los alemanes me observan como si ya perteneciera al pasado, como si mi vida fuese apenas un detalle en la inmensidad de esta guerra. A veces cierro los ojos y escucho ecos de mi batallón médico, las voces de los heridos llamándome por mi nombre, el olor metálico de la sangre mezclándose con el del barro. Era un caos, sí, pero era mi hogar improvisado. Aquí, en cambio, siento que mis recuerdos son lo único caliente que me queda. No sé si alguien entenderá la urgencia de estas palabras. No escribo para la historia ni para justificar mi destino. Escribo porque necesito oírme un instante antes de desaparecer, como si esta carta pudiera evitar que me pierda del todo. El carbón apenas marca la lona, pero insiste en contar lo que yo ya no puedo decir en voz alta. Si estas líneas sobreviven, que digan la verdad. Tuve miedo, sí, pero también amé cada vida que intenté salvar. Y ahora, atrapada en manos del enemigo, solo deseo que mi despedida encuentre un lugar donde descansar, aunque yo no pueda hacerlo. Que esta carta sea mi última respiración escrita. No sé cuánto tiempo llevo esperando que alguien abra la puerta de este cobertizo. El silencio aquí es tan profundo que podría jurar que escucho mi propio pulso reverberar en las paredes. Nunca pensé que terminaría escribiendo mi última carta en una lona rasgada. Pero ahora entiendo que la guerra no pide permiso para arrancarnos hasta lo que creíamos más seguro. La voz, la fe, el futuro. Cuando me separaron de los heridos que intentaba evacuar, sentí que una parte de mí se rompía. No pude llevar sus nombres conmigo. No pude cumplir mis promesas. Y aquí, rodeada de enemigos que apenas me dirigen la palabra, me descubro revisando una y otra vez las últimas memorias que conservo. Como si con ellas pudiera sostenerme en pie un poco más. Siempre creí que el deber de una enfermera era resistir, incluso cuando el mundo se derrumba. Pero ahora que me enfrento a la incertidumbre de una noche que podría ser la última, me pregunto si fui suficientemente fuerte, suficientemente humana. Quisiera que estas palabras, aunque escritas con carbón y miedo, pudieran contar la verdad que nunca dije en voz alta. Yo también estaba cansada, profundamente cansada. No sé si esta carta sobrevivirá, pero si lo hace, que sirva para recordar que incluso en manos del enemigo, aún queda un lugar para la esperanza. Y antes de seguir escribiendo lo que será mi despedida, solo quiero agradecer a quien encuentre estas líneas por escucharme desde el otro lado del tiempo. Ahora, si desean conocer mi historia completa antes de que estas palabras se apaguen, los invito a seguir escuchando y a suscribirse al canal Ecos de la Guerra, donde las voces que la guerra quiso silenciar finalmente encuentran un lugar para existir. Me acuerdo con claridad del momento en que todo comenzó a desmoronarse. Era de madrugada, y nuestro pequeño convoy médico avanzaba lentamente entre los árboles húmedos de una floresta europea que parecía no tener fin. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas, presagiando una tormenta o algo peor. El aire olía a humo, barro y un miedo que nadie se atrevía a nombrar. Yo iba en la parte trasera del camión, revisando por última vez los vendajes y sueros improvisados. Había heridos que aún respiraban con dificultad, otros que ya no podían hablar. Mis dedos pasaban por cada uno buscando señales de vida, como si al tocarlos pudiera transmitirles la fuerza que a mí misma me faltaba. Era nuestra retirada más desesperada desde que llegamos al frente. El conductor redujo la velocidad de repente. Sentí como el vehículo se detenía con un chirrido que me heló la sangre. No escuché explosiones ni disparos. Solo un silencio extraño, demasiado profundo. Me asomé a la lona
y vi sombras moviéndose entre los árboles. No tardé en entender que no eran de los nuestros. Sentí un golpe seco de realidad. Estábamos rodeados. Antes de poder reaccionar, gritos en alemán llenaron el aire, órdenes cortantes que rompieron la quietud de la madrugada. Nos obligaron a bajar, a poner las manos en la cabeza. Yo intenté explicar que era enfermera, que los hombres que estaban conmigo necesitaban ayuda. Pero mi voz se perdió entre empujones y miradas frías. Ellos no veían pacientes, no veían seres humanos. Éramos solo obstáculos. Los heridos fueron arrastrados fuera del camión. Algunos suplicaban, otros ni siquiera podían sostener la cabeza. Intenté acercarme, pero un soldado me empujó con la culata de su rifle, haciéndome caer de rodillas en el barro. Sentí el gusto del metal y la tierra entre los labios. No me importó. Lo único que quería era asegurarme de que mis hombres no murieran solos. Nos separaron casi de inmediato. A los soldados que aún tenían fuerzas, los escoltaron hacia un camino distinto. A los más graves, no pude ver qué les hicieron. Solo escuché un gemido ahogado que todavía resuena en mis oídos cada vez que cierro los ojos. Yo era la única mujer entre ellos, y por alguna razón decidieron que no debía seguir al resto. Me ataron las manos con una cuerda áspera que cortaba la piel con cada movimiento. En ese momento, comprendí que estaba completamente sola. El bosque, que antes parecía un refugio natural, se transformó en una prisión viva. Los árboles se alzaban como testigos silenciosos de mi caída, y el viento nocturno parecía repetir una verdad cruel. No iba a regresar con mi unidad. Me obligaron a caminar sin rumbo claro, tropezando en raíces, ramas y charcos helados. Cada paso pesaba como si arrastrara todo o que me quedaba de esperanza. El miedo se instaló en mi pecho como una garra cerrada, pero intenté ocultarlo. Una enfermera no debe temblar, me repetía, aunque por dentro estuviera quebrándome. Intentaba mantener la respiración lenta, estable, inútilmente. Después de horas interminables, llegamos a una estructura vieja, un cobertizo abandonado que apenas se mantenía en pie. Me empujaron hacia adentro y cerraron la puerta con un cerrojo oxidado. El olor a humedad, madera podrida y soledad me golpeó de inmediato. Solo había una caja rota, una lona tirada en el suelo y un silencio que me hizo sentir como si ya estuviera enterrada. Allí, por primera vez, entendí que podía morir en manos del enemigo sin que nadie supiera qué pasó conmigo. No pensé en heroísmo ni en patria. Pensé en mi madre, en las cartas que nunca envié, en las promesas que no pude cumplir. E senti que, se minha voz desapareciera naquela escuridão, precisava ao menos deixar um rastro, nem que fosse escrito numa lona rasgada. No consigo olvidar la primera noche en aquel cobertizo. No porque haya pasado algo extraordinario, sino porque fue la noche en que comprendí que estaba realmente sola. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos chocar contra las paredes. Afuera, el viento se filtraba por las tablas rotas, trayendo consigo un frío que me mordía la piel hasta entumecerla. Mis manos seguían atadas, y cada vez que intentaba moverlas, la cuerda raspaba mi piel abierta. Intenté respirar hondo, mantener la calma, recordar el entrenamiento que recibimos para situaciones extremas. Pero nada de lo que nos enseñaron puede preparar a una mujer para la sensación de ser invisible, de saber que nadie vendrá a buscarla. No en un bosque perdido, no en territorio enemigo. Me recosté contra una pared húmeda y dejé que mi mente se aferrara a cualquier recuerdo capaz de mantenerme consciente. Pensé en la enfermería móvil, en el zumbido constante de las lámparas, en el olor de antiséptico que impregnaba todo. Pensé en mis compañeras, aquellas con quienes compartí llantos, risas agotadas y la certeza de que, de algún modo, estábamos haciendo algo bueno. Pero tan pronto como esos recuerdos me daban un instante de alivio, una sombra oscura se imponía sobre todos ellos. La culpabilidad. Había prometido a varios de mis pacientes que regresaríamos juntos, que solo necesitábamos resistir un poco más.
Les di esperanzas que ahora se convertían en un peso insoportable. ¿Había sido cruel, ingenua o simplemente humana, intentando sostener un mundo que se derrumbaba? En algún momento, escuché pasos afuera. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si prefería que entraran o no. Cuando la puerta chirrió, la poca luz que quedaba se derramó dentro del cobertizo. Un soldado alemán se asomó, un hombre joven, tan joven que por un momento pensé que debía tener la misma edad que los muchachos que yo había atendido días antes. Me observó en silencio, como si intentara adivinar si aún quedaba algo de lucha en mí. Luego dejó un pequeño trozo de pan duro en el suelo, sin acercarse demasiado. No dijo una palabra. Solo me miró con una mezcla extraña de indiferencia y ¿compasión? No supe interpretarlo. Tal vez estaba imaginando si yo también era hija de alguien, si alguna vez había tenido una vida antes de ese uniforme. Cuando cerró la puerta, me lancé hacia el pan, no por hambre, aunque mi estómago protestaba desde hacía horas, sino porque aquel gesto minúsculo me recordó algo que la guerra intenta arrancarnos: la humanidad. Lo sostuve entre mis manos temblorosas y lloré en silencio. No por él, no por mí, sino por todo lo que habíamos perdido para llegar a ese punto. El frío se intensificó al caer la noche. Mis dedos estaban entumecidos y el aliento formaba nubes pequeñas frente a mi boca. Cada tanto, escuchaba el murmullo distante de voces en alemán, risas cortas, el crepitar de una fogata. Todo me resultaba ajeno, como si el mundo continuara avanzando sin mí. Yo era apenas una sombra atrapada en un rincón de la guerra. Fue entonces cuando vi, en un rincón del cobertizo, un pedazo de lona rasgada cubierto de polvo. No sé por qué, pero lo tomé como si fuera un tesoro. Me senté sobre él, sintiendo su textura áspera bajo mi piel, y supe, con una certeza que me perforó el pecho, que si iba a dejar un rastro, un susurro final, sería allí. Aquel trozo silencioso sería mi última página. Me prometí que al amanecer comenzaría a escribir. No sabía con qué, no sabía cómo, pero lo haría. No sería una carta para héroes, ni para la historia. Sería una carta para mí misma, para la niña que una vez soñó con salvar vidas, sin imaginar que un día suplicaría por la suya. Esa noche, abrazada a la lona, me permití llorar por primera vez desde mi captura. El amanecer llegó sin pedir permiso, filtrándose por las rendijas del cobertizo como una cuchillada de luz pálida. Había dormido poco, no por falta de cansancio, sino porque mi mente seguía atrapada en un torbellino de pensamientos. Desperté con la lona aún entre mis manos, como si temiera que alguien me la arrebatara durante la noche. Era absurda aquella sensación de posesión, pero era lo único mío. Mi primer impulso fue buscar algo con lo que escribir. Parecía imposible, pero la necesidad de dejar un rastro era más fuerte que la razón. Revolví el suelo, las esquinas, incluso la vieja caja de madera que había en un rincón. Nada. Solo humedad, polvo y fragmentos de barro seco. Entonces sentí un olor tenue, casi familiar, el de carbón. Seguí el rastro hasta encontrar una astilla ennegrecida. No era más que un pedazo irrelevante de madera quemada, pero para mí se convirtió en una pluma, una voz, una salvación. Lo tomé entre los dedos, temblando ante la idea de que fuera tan frágil como yo. La cuerda aún rodeaba mis muñecas, pero la habían aflojado durante la noche, quizá por descuido, o quizá porque ya no veían en mí ninguna amenaza. Me senté sobre la lona, alisándola con cuidado. Estaba rasgada, sucia, impregnada del olor de la guerra, pero era suficiente. La apoyé en mis rodillas y, por un instante, dudé. ¿Qué podía escribir una mujer que ya había sido olvidada por su propio destino? ¿Qué palabras podrían hacer justicia al vacío que se abría bajo mis pies? Sin embargo, algo dentro de mí insistía: escribe. La primera línea fue apenas una sombra, un trazo torpe. No sabía a quién dirigirme. ¿A mi madre? ¿A mis compañeras?
¿A los hombres que no pude salvar? ¿O tal vez a mí misma? Es curioso cómo, en la hora más oscura, buscamos dejar una forma de existir, aunque sea por un instante más. No escribía para ser encontrada. Escribía para no desaparecer del todo. Afuera, escuché el crujir de ramas y voces distantes. El campamento enemigo seguía su rutina indiferente. El contraste era insoportable, yo luchando por mantenerme viva a través de palabras, mientras ellos seguían riendo, marchando, bebiendo café frío. La guerra era un monstruo caprichoso, arrancaba vidas con violencia, pero también sabía ignorarlas con la más cruel indiferencia. Escribí sobre la noche anterior, sobre el pan dejado por aquel soldado joven. No lo justificaba, tampoco lo condenaba. Solo necesitaba registrar el extraño recordatorio de humanidad que se coló entre las grietas de ese infierno. Al escribirlo, sentí que mis manos temblaban menos, como si el acto de narrarlo me devolviera un trozo de la persona que fui antes de mi captura. A veces me detenía, cerraba los ojos y escuchaba mi propia respiración, buscando pruebas de que aún estaba allí. Me pregunté cuánto tiempo pasaría hasta que alguien notara mi ausencia en la unidad. ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? Me imaginé sus rostros, su preocupación, sus esfuerzos por seguir adelante aún sin saber mi destino. Ese pensamiento me atravesó como una espina. Tal vez nunca sabrían la verdad. A medida que las palabras avanzaban, la lona dejó de ser un trozo rasgado y se convirtió en un puente entre mi vida y mi muerte. Cada frase era un hilo que intentaba amarrarme al mundo que me estaba dejando atrás. No había héroes en mis líneas, ni discursos patrióticos. Solo una mujer cansada, herida, que aún buscaba sentido en medio de la oscuridad. Cuando terminé la primera página improvisada, el carbón ya casi no teñía la tela. Lo observé con un nudo en la garganta. Aquel fragmento negro, insignificante para cualquiera, contenía ahora mi historia, mi voz, mi miedo. Lo guardé junto a mi pecho, con un cuidado casi maternal. Y supe que lo que viniera a continuación, tanto en la carta como en mi destino, sería aún más doloroso, pero necesario. La segunda vez que apoyé el carbón sobre la lona ya no temblaba tanto, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque algo en mí había cambiado. Dejó de ser solo un acto desesperado y se convirtió en una especie de ritual. Sabía que cada palabra podía ser la última, y por eso pesaba más que cualquier vendaje, más que cualquier orden recibida en el frente. Escribí su nombre primero, el de mi madre. Lo tracé despacio, como si al hacerlo pudiera invocarla hasta ese cobertizo húmedo. La imaginé en la cocina de casa, doblando cuidadosamente los manteles que ya no usamos desde que me fui. Pensé en sus manos, siempre ocupadas, siempre firmes. Me pregunté si, en algún lugar, ella sentía un vacío inexplicable, como si una parte de mí ya no respirara. Le conté que tenía miedo, aunque durante años intenté protegerla de esa palabra. En mis cartas anteriores hablaba de dificultades, de noches largas y ruido constante, pero nunca de terror. Ahora, en esta lona rasgada que tal vez nunca llegaría a sus manos, me permití ser honesta. Le confesé que había momentos en que el sonido de un gemido se quedaba atrapado en mi cabeza durante días. Luego hablé de los hombres que cuidé. No escribí sus nombres completos. La tela no lo permitiría, pero cada inicial era un rostro, una herida, un último pedido. El soldado que me pidió que escribiera a su prometida, y yo nunca lo hice. El joven que me suplicó que no lo dejara dormir por miedo a no despertar. El veterano que no temía morir, solo hacerlo sin que nadie lo recordara. Mientras escribía sentí que la culpa se deslizaba entre las líneas, mezclándose con el carbón. Había hecho lo que pude, lo que supe, pero la guerra no mide esfuerzos, solo resultados. Y yo cargaba conmigo cada muerte como si hubiese fallado pessoalmente. Tal vez por eso esta carta me dolía tanto. Era la primera vez que me atrevía a admitir que no podía salvar a todos.
Hablé también de la primera noche que pasé en la enfermería de campaña, del miedo a cometer un error, de la sensación de estar siempre al borde del colapso. Y, aún así, había algo puro en aquel caos compartido, la certeza de que, al menos por unas horas, luchábamos contra la misma oscuridad. Aquí, en cambio, la oscuridad parecía haberse vuelto íntima, exclusiva, hecha a mi medida. Escuché pasos afuera y contuve la respiración. El cerrojo se movió, y la puerta se abrió lo suficiente como para dejar entrar una corriente de aire helado. Era el mismo soldado joven de la noche anterior. Me miró en silencio, sus ojos recorriendo la lona en mis manos. Por un segundo creí que me la quitaría. En lugar de eso, dejó un pequeño trozo de carbón más nítido cerca de mis pies. Nuestros ojos se cruzaron. No dijo nada, pero en su mirada había una pregunta muda. ¿Qué estás escribiendo? No respondí. Tal vez porque temía que si ponía en voz alta lo que estaba haciendo, la realidad lo destruiría. Él pareció comprender que aquella lona era todo lo que me quedaba y retrocedió un paso. Cerró la puerta con suavidad, como si no quisiera que el ruido interrumpiera mis palabras. Ese gesto me persiguió mientras seguía escribiendo. Me pregunté si, del otro lado, él también tenía a alguien esperando, alguien a quien le debía cartas que nunca escribiría. La guerra nos había puesto en bandos opuestos, pero en ese instante me pareció que compartíamos la misma condena. Ser recordados solo por el uniforme, nunca por el corazón que latía debajo. Continué la carta hasta que el carbón comenzó a deshacerse entre mis dedos. Mis manos estaban negras, manchadas de algo más que suciedad. Eran las huellas visibles de todo lo que no pude decir en voz alta. Cuando finalmente me detuve, apoyé la cabeza contra la pared húmeda y abracé la lona contra el pecho. No sabía qué sería de mí, pero al menos ahora existía una prueba silenciosa de que yo había estado aquí. El quinto día en cautiverio, o lo que yo creía que era el quinto, comenzó con un silencio distinto. No era el silencio pesado de los días anteriores, sino uno tenso, como si el aire contuviera la respiración. Me desperté con la sensación de que algo había cambiado allá afuera. Incluso el viento parecía haberse detenido para escuchar. Abracé la lona instintivamente, como si pudiera protegerme de aquello que se aproximaba. Los pasos comenzaron poco después. No eran los pasos tranquilos y dispersos del campamento. Eran rápidos, coordinados, casi desesperados. Voces alemanas se superponían unas a otras. Algunas sonaban alarmadas, otras furiosas. Me arrastré hacia una rendija en la pared, intentando ver algo. El bosque, antes tan estático, ahora estaba lleno de movimiento. Sombras corriendo, armas preparándose, un eco metálico que anunciaba que la calma había terminado. Por un momento creí que se trataba de un ataque aliado. Mi corazón dio un salto inesperado, un destello de esperanza que me avergonzó apenas apareció. ¿Y si era mi unidad? ¿Y si venían por mí? Pero la esperanza es una criatura frágil. Un disparo aislado resonó, seguido de un grito ahogado. Después, nada. Ese nada fue más cruel que cualquier explosión. Un recordatorio. Yo seguía allí dentro, olvidada. El soldado joven apareció poco después. Abrió la puerta bruscamente, pero su expresión no era la de siempre. Ya no parecía un guardia cumpliendo una obligación. Parecía un muchacho asustado. Me miró como si buscara una respuesta que yo no tenía. Respiraba rápido. Sus manos temblaban. Parecía debatirse entre entrar o huir. Finalmente dio un paso dentro del cobertizo y cerró la puerta detrás de él. «Vienen», dijo en un inglés torpe, casi infantil. Muy cerca. No supe si hablaba de aliados o de otros alemanes. Su voz era tan baja que tuve que acercar el oído para entender. Sus ojos estaban llenos de algo que no esperaba ver. Miedo. No miedo de mí, sino miedo por mí.
Era como si entendiera que, si el frente llegaba hasta allí, yo no saldría con vida, no como prisionera, y tampoco como rescatada. Tomó una decisión repentina. Se inclinó hacia mí y comenzó a desatar la cuerda que aún rodeaba mis muñecas. Sus dedos eran torpes, nerviosos. Yo no podía moverme, no por miedo a él, sino por miedo a lo que aquello significaba. Cada nudo que aflojaba me acercaba a un destino incierto. ¿Me liberaba? ¿Me entregaba al caos? ¿O simplemente intentaba limpiar su conciencia antes de que fuera demasiado tarde? Cuando mis manos quedaron libres, las miré sin saber qué hacer con ellas. Estaban marcadas, hinchadas, pero eran mías otra vez. El soldado se apartó como si temiera que yo pudiera reaccionar con violencia. No lo hice. Solo sostuve la lona, mi carta, mi único fragmento de identidad. Él señaló la parte trasera del cobertizo, donde unas tablas flojas dejaban ver la sombra del bosque. «Si sales», dijo, aunque parecía que buscaba palabras que no encontraba. «No vuelvas aquí». No sabía si me estaba dando una oportunidad real o una trampa disfrazada. Pero la mirada en sus ojos era la de alguien que había visto demasiada muerte para permitir una más. Y, por un momento, ya no fui la enemiga. Fui solo una mujer perdida, tan asustada como él. Asentí sin hablar. Mis palabras estaban todas en la lona. Me acerqué al hueco entre las tablas. La luz fría del bosque se derramaba dentro del cobertizo, iluminando el polvo suspendido en el aire. Podía huir. Podía intentarlo, al menos. Pero algo me detuvo. Si salía, ¿qué sería de mi carta? La perdería entre raíces y barro. ¿Quedaría olvidada como yo? Volví a apretarla contra mi pecho, como si fuera un latido que aún me mantenía viva. Él abrió un poco más el paso entre las tablas y me hizo una seña. El caos afuera se intensificaba. No había tiempo para dudas ni despedidas. Me arrodillé, pasé primero la lona, luego mis manos, luego mi cuerpo entero. El frío del bosque me golpeó como una bofetada, pero era un frío libre. Antes de perderlo de vista, miré al soldado una última vez. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Su silencio fue su única forma de salvarme, o de condenarme. El bosque me recibió con un silencio distinto al del cobertizo. No era el silencio de una tumba, sino el de un animal que observa desde las sombras. El aire frío me golpeó con fuerza, y por un momento sentí que no tenía cuerpo, solo miedo. Me arrastré entre raíces húmedas, abrazando la lona contra mi pecho como si fuera un corazón ajeno que debía proteger. No sabía a dónde ir. No sabía si mis pasos me estaban llevando hacia la libertad o hacia la muerte. Los sonidos del campamento estallaban detrás de mí. Gritos, órdenes, ruidos metálicos. A cada crujido en el suelo, mi cuerpo entero se tensaba. Me sentía de nuevo como una niña perdida, confiando apenas en mi instinto más primitivo. Avanzar. El bosque era tan denso que apenas entraba luz. Las ramas me arañaban los brazos, dejándome marcas que ardían, pero no solté la lona. Esa tela era mi voz, mi historia, mi despedida. Avancé hasta donde las piernas me lo permitieron. Me escondí detrás de un tronco caído, intentando recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los enemigos podrían escucharlo desde lejos. Cerré los ojos un instante, solo un instante, para reunir fuerzas. Pero el bosque no permitía descanso. Escuché un disparo seco, luego otro. Eran lejanos, pero suficientes para recordarme que la guerra seguía allí, respirando en mi nuca. Me levanté de nuevo y seguí caminando, torpemente, tambaleándome entre sombras. No tenía comida, no tenía agua, y lo más cruel, no tenía dirección. Solo sabía que no podía regresar. El sonido de ramas quebrándose a mi derecha me obligó a agacharme. Mi respiración se detuvo. Durante unos segundos interminables, un grupo de soldados pasó cerca. No supe si eran estadounidenses o alemanes. Ninguno pronunció una palabra.
Las botas continuaron su rumbo sin notar que yo estaba allí, temblando entre la tierra y el miedo. Cuando el silencio volvió, un silencio que parecía contener la luna entera, me atreví a levantar la cabeza. Sentí lágrimas en mi rostro. No sabía cuándo habían comenzado a caer. Tal vez cuando pensé en mi madre. Tal vez cuando imaginé que mi nombre podría perderse para siempre en un bosque extranjero. Limpié las lágrimas con la manga sucia y apreté la lona con más fuerza. Si yo desaparecía, al menos mis palabras tendrían una oportunidad. Seguí caminando hasta que encontré una pequeña elevación del terreno, casi un montículo. Me arrodillé allí, exhausta. La tierra estaba fría, pero sentí una calma extraña en ese lugar, como si el bosque me permitiera detenerme un momento. Abrí la lona, extendiéndola con cuidado sobre mis rodillas. Las letras negras, ya gastadas, parecían respirar en la penumbra. Volví a leer la última frase que había escrito, y supe que allí no terminaría mi historia. Con un pedazo de carbón casi reducido a polvo, continué escribiendo. Mis manos estaban heladas, pero se movían como si actuaran por instinto, guiadas por algo más profundo que el miedo. Escribí sobre esa huida, sobre la bondad inesperada del soldado que me liberó, sobre el bosque que me escondía como una madre silenciosa. Escribí también sobre mi cansancio, sobre la posibilidad muy real de no salir viva de allí, y aún así había algo liberador en narrarlo. Mientras escribía, escuché un susurro a mis espaldas. Me giré de inmediato, con el corazón encogido, pero no había nada, solo el viento desplegándose entre las ramas. Tal vez era solo mi mente agotada, pero sentí como si alguien, o algo, me observara con compasión. En ese instante, imaginé que cada vida que toqué, cada soldado que atendí, cada hombre que murió sosteniendo mi mano, estaba allí conmigo, no para salvarme, sino para acompañarme en mis últimos pasos. El frío se volvió insoportable. Mis dedos perdían sensibilidad. Me apoyé contra el tronco de un árbol y cerré los ojos, solo un momento. Sabía que debía seguir moviéndome, pero mi cuerpo pedía tregua. La lona cayó sobre mi regazo, suave como un suspiro. Y entonces comprendí algo que me atravesó como una flecha. Tal vez mi destino no era ser rescatada. Tal vez mi destino era que alguien, cualquiera, encontrara estas palabras y supiera que yo existí. Guardé la lona contra mi pecho y, con un esfuerzo que no sabía de dónde venía, me levanté una vez más. El bosque parecía abrir un camino estrecho a través de la penumbra. No sabía qué me esperaba al final. Tal vez más guerra, tal vez más sombras, tal vez nada. Pero avancé, porque mientras pudiera caminar, mi historia seguiría latiendo. Y si esa noche era mi última noche, quería que el mundo, aunque jamás me encontrara, supiera que seguía adelante. Si estas líneas llegan a alguien, a quien sea, quiero que sepa que no me rendí. No fue la guerra la que me quebró, sino la distancia infinita entre lo que fui y lo que ya no podré ser. Mientras camino sin rumbo por este bosque helado, siento que cada paso es una despedida silenciosa. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que mi voz vive en esta lona, más fuerte que mi propio aliento. No temo a la muerte tanto como temo al olvido. Temo que mi nombre se pierda en esta tierra extranjera, que mis manos, que curaron a tantos, no tengan quien las recuerde. Pero si la guerra me reclama, espero que estas palabras sirvan como un rastro de luz en medio de la oscuridad. No escribí esta carta para ser encontrada. La escribí para no desaparecer antes de tiempo, para seguir existiendo un instante más. Si caigo aquí, que el viento lleve mis últimas palabras a casa, que mi madre, mis compañeras, mis pacientes, sientan que luché hasta el final, incluso cuando no quedaba nada por salvar. Y si alguien encuentra esta lona rasgada algún día, por favor, que la lea despacio. Allí está todo lo que fui, todo lo que quise ser, y el eco final de esta guerra que nunca me dejó volver.